vía telefónica al escritor y periodista, miembro importante de esta Cuarta Transformación, Pedro Miguel, amigo obviamente de Sin Censura, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Pedro Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Vicente, buenas tardes. Apenado contigo porque no nos hemos podido contactar, pero pues los días están intensos. Pues no es para menos, Pedro Miguel, sobre todo con tantos temas a abordar. Si te parece, le entramos, como decimos en el pueblo, a lo que te truje chencha. La alianza de estos partidos que tanto ha generado ruido, yo creo que debe de ser analizada a profundidad, con una gran reflexión, porque son, perdón por lo que voy a decir, el mismo estiércol que nos encabronó a muchos para salir a votar en el 2018 y mandarlos al basurero de la historia. Y hoy se quieren revolver y se quieren presentar como algo nuevo. Aquí sí queda aquello de que es la misma burra pero revolcada, Pedro Miguel. Es correcto. Aquí es muy claro en esta confluencia del PRI, el PAN, el PRD, que no hay ya diferencia ideológica y por lo tanto no hay sustancia ideológica en ninguna de estas organizaciones. Se trata simplemente de un grupo muy pragmático que busca recuperar el poder que perdió en 2018 y que, pues en ausencia de ideología, de proyecto de país, de propuestas para la sociedad, pues lo único que tiene como contenido son los intereses de grupos mafiosos. Esto es muy claro. La mafia del poder en todo su esplendor. Es la mafia pues más bien es la mafia de la impotencia ahora, porque se quedaron sin poder. Detentan mucho poder económico, mucho poder delictivo, son grupos de traficantes de influencias. Y mira, Vicente, yo creo que, dicho todo lo anterior, no debemos perder de vista que si están vivos es porque tienen todavía cuotas de poder importantes. Es decir, me temo que no hemos logrado tirarlos al basurero de la historia. Tienen gubernaturas, tienen copadas instituciones autónomas, organismos descentralizados, tienen pues bancadas en el Congreso, tienen jueces y tienen una parte indudablemente de la burocracia estatal en las diversas ramas del Estado, incluso en el Ejecutivo. Yo creo que hay gente que todavía es partidaria de un retorno al viejo régimen. Si no, no se podría explicar la persistencia de estas fuerzas. Las elecciones del año entrante dirán si esta apreciación es acertada o si está equivocada, porque si está equivocada tendrían que desaparecer como fuerzas políticas. Pero yo me temo que no necesariamente van a desaparecer, o no todas. Creo que van a persistir porque, te digo, representan a grupos que están vivos, que están actuando y que resisten a la Cuarta Transformación. Si bien no hay una articulación muy bien lograda entre esos grupos y estos partidos como brazos políticos, pues lo cierto es que llevan 2 años haciendo una intensa negociación para lograr una armonía para ser representados por estos partidos. Claudio X González es un ejemplo muy claro, esta cosa de Sí por México, creo que se llama, que es esta cosa que inventó el dueño de la Coparmex, ¿no? Gustavo de Hoyos. Sí. Entonces, creo que no se les debe subestimar, creo que se debe hacer una intensa concientización sobre lo que son, sobre lo que representan, y sobre el hecho de que si van unidos el año entrante, pues entonces va a ser de nuevo una elección de referéndum. Va a ser de nuevo un referéndum entre la restauración conservadora, neoliberal, oligárquica y corrupta, o seguir
en la 4T y pues de lo que se llegue en resultados, veremos un fortalecimiento y una radicalización de la 4T, o bien un freno a la 4T para los siguientes 3 años del gobierno de Andrés Manuel. Creo que este es más o menos el panorama. Fíjate que escuchaba a panistas como Kenia López Rabadán emocionarse, celebrar que haya esta alianza para tumbar a Morena, para hacerle frente a la aplanadora llamada Andrés Manuel López Obrador. Escuchaba a Alito Moreno en una entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo decir que la gente ya está harta que hablemos del pasado descarado, hijo de, ya sabes, de María Morales. Y bueno, sí, pues de Chucho el Roto, el presidente nacional del PRD, ni qué decir, pero hay una gran labor que se tiene que hacer, hay una importante labor que se tiene que hacer abajo, porque ellos pueden decir cualquier cosa en medios, arriba, pero es en el pueblo de a pie, abajo, en donde se tiene que alertar del cinismo y del descaro de estos que ya con todo... quitándose las máscaras, también invitan a Felipe Calderón y a Margarita Zavala a sumar. y Felipe Calderón y Margarita Zavala se ponen los moños y le ponen condiciones al PAN, ¿no? Que les pida perdón de rodillas por haberlos dejado fuera. Es muy gracioso, man. Mira, sí, pero Vicente, yo insisto en que no hay que minimizar el riesgo que esto representa. Mira, en efecto, yo creo que la gran mayoría del pueblo llano está con la Cuarta Transformación. Pero no podemos olvidar que en Hidalgo y en Coahuila, ese pueblo llano, una vez más, fue sometido y sobornado y desmovilizado y fue carro completo para el PRI. Porque... es decir, no podemos cantar victoria en el sentido de que ya desapareció el dinosaurio, ¿eh? El dinosaurio está vivo, sigue dando coletazos y va a poner todo y se va a jugar en peso para causarle un quebranto electoral a la Cuarta Transformación. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos hacer las cuentas de la lechera trasladando en automático el respaldo que tiene López Obrador a Morena, porque no es así, porque las preferencias de Morena en lo electoral ciertamente son mucho mayores, por mucho, dobletean al PAN, al PRI, etcétera, pero no son el 70% de popularidad del presidente, ¿no? Entonces, creo que no va a ser es decir, no es ahorita un proceso ganado de antemano, un proceso del que podamos estar seguros, hay que trabajar mucho, y luego tenemos, Vicente, el problema de que Morena viene arrastrando fracturas, pleitos internos, pleitos locales, pleitos nacionales, procesos de descomposición, procesos de corrupción, que deben ser saneados, atajados. Se requiere un debate de ideas, hay una crisis de ideas en Morena, porque pues la gran coalición y el gran consenso para tumbar al régimen ya no tiene vigencia. Hoy tenemos que pensar en otras cosas, tenemos que pensar en que ya no nos podemos plantear tirar al régimen, pues porque ya lo hicimos. ¿Qué nos toca plantearnos hoy? Pues nos toca plantearnos la segunda fase de la Cuarta Transformación, la construcción de una visión de país que no es necesariamente la de López Obrador, porque López Obrador va a ejercer la presidencia 4 años más, y luego, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué vamos a proponer desde Morena? ¿O qué vamos a proponer desde el movimiento? Entonces, creo que tenemos un trabajo muy intenso, desafiante. A mí me da entusiasmo, pero no creo que podamos festejar ya la muerte de
política, quiero decir, ¿no? Porque no se trata de exterminar a nadie ni de eliminar a nadie, sino de neutralizar de manera perdurable la presencia política de una oligarquía conservadora, corrupta, que además hoy en día odia más que nunca lo que representa la 4T, pues porque se siente ofendida, se siente humillada, está afectada en sus intereses económicos por la lucha contra la corrupción, por la lucha contra la evasión fiscal, por el outsourcing, la lucha contra el huachicol, todo esto. Pedro Miguel, ya que hablas de la segunda etapa de la cuarta transformación a la que se refirió en la mañanera hace un par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que la reflexión debe de ser para todos, ¿no? Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Hablas tú de lo que viene a nivel político, electoral, pero la cuarta transformación la hacemos todos. Así es. Y eso implica que tenemos que participar todos en la construcción del proyecto. Porque, mira, hay prioridades y ha habido prioridades en estos primeros 2 años que son de indudable sentido común y de indudable sentido social y humano, que es, pues la gente tiene que comer, ¿no? La gente tiene que comer, tiene que haber camas en los hospitales para que la gente se cure con o sin epidemia de COVID. Tiene que haber escuelas, no se pueden quedar los niños fuera de la escuela, ni pueden estar tomando clases con los pies en el lodo, ¿no? Son cosas muy elementales, pero muy fundacionales de un país nuevo. Pero ahora tenemos que ver que hay pendientes, que el problema de la violencia está pendiente. Yo creo que hubo un error de cálculo al pensar que los programas sociales darían frutos en este terreno de manera muy rápida, y no, porque la corrupción y la pudrición era mucho más honda de lo que se pensaba. Entonces se tiene que crear una especie de puente entre los resultados a mediano o largo plazo de los programas sociales y la horrible realidad de que la inseguridad, el auge delictivo, etcétera, pues están aquí, están con nosotros, no han desaparecido, no van a desaparecer en el futuro inmediato, y hay que entrarle con una política de Estado que está esbozada, que en sus líneas fundamentales está bien esbozada, es la Estrategia Nacional de Paz, pero que tiene que afinarse y tiene que adaptarse a esta resistencia de los estamentos delictivos, que resultó mucho mayor de lo que esperábamos, posiblemente, Vicente, porque los lazos entre esos estamentos y la oligarquía económica son mucho más intensos, fuertes y vigentes de lo que pensábamos. Esta es una posibilidad que hay que ver, es una posibilidad real que está saliendo a la luz a raíz de todo lo que se ha descubierto en materia de los vínculos del Calderonato con la delincuencia organizada, de los vínculos del Peñato con el lavado de dinero, con la corrupción, etcétera, que nos haría pensar que no siguen manteniendo relaciones de complicidad los exgobernantes recientes con las bandas delictivas, si las mantuvieron durante todos los gobiernos, ¿no? Claro. Por eso muchas personas están al pendiente del caso, por ejemplo, del general Cienfuegos y de Genaro García Luna, ya que mencionamos el prianato, y bueno, uno en la cárcel, otro en libertad. Ayer Mike Vigil, el ex jefe de la DEA, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, dejó la víbora chillando, como digo yo, al señalar que Cienfuegos es narco y que hay más pruebas incluso contra Cienfuegos que contra Genaro García Luna, en momentos en que también México pide la extradición, el regreso de García Luna a nuestro país. Dame tu opinión acerca de esta maraña llamada corrupción, y por donde le rasque sale pus.
Pues sí, es una maraña. Mira, lo del general Cienfuegos tiene muchas complejidades el asunto. Yo la verdad no sé si el general Cienfuegos está metido en el narco o no. Creo que no nos corresponde a nosotros decidirlo. Ciertamente, si la DEA dice tener pruebas, es probable que las tenga, ¿no? Pues ellos no dan paso sin guarache, esto es claro, y tampoco me imagino a la DEA capturando al general Cienfuegos por una maniobra política, vete a saber de qué índole. No, yo creo que ellos deben tener fundamentos para la acusación, pero fíjate, Vicente, que los tengan no quiere decir que se los van a entregar a la Fiscalía General de la República, porque también existe la posibilidad de que ellos hayan accedido de manera tan ágil a entregar al general Cienfuegos, pues porque no lo querían juzgar. Y si no lo querían juzgar, es posible que tuvieran algo que ocultar, porque no podemos ignorar que la DEA juega en el narcotráfico, no solo para combatirlo, también para alentarlo. Es un juego que va en los dos sentidos. No podemos olvidar que Estados Unidos es el epicentro mundial del narcotráfico. No podemos olvidar que la CIA diseñó las rutas de la cocaína en territorio mexicano en los años 80. No podemos olvidar que alcohol, tabaco y armas de fuego hizo varios envíos de armas de alto poder para los cárteles, que la DEA le ayudó al Chapo Guzmán a lavar dinero en el sistema financiero de Estados Unidos. No podemos olvidar que Estados Unidos, el ejército, el Pentágono, organizó el tráfico de heroína desde Vietnam hacia territorio estadounidense, que Wall Street se beneficia con cientos de miles de millones de dólares al año de lavado de dinero, que Estados Unidos es el mayor mercado de drogas del mundo, el mayor consumidor, que siendo una superpotencia militar y tecnológica es de todo punto de vista inverosímil que no puedan controlar los ingresos de droga a su territorio, teniendo drones, satélites, cámaras, rayos láser, perros, guardias, submarinos, lo que tú quieras. Entonces, el problema es muy complejo, es decir, yo creo que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sí es un narcogobierno. Eso me parece que por donde se le vea, Estados Unidos está más involucrado institucionalmente en el tráfico de drogas de lo que pudo estarlo el México de Felipe Calderón. El México de Felipe Calderón finalmente, a mi modo de ver, era un peón, un alfil en un juego que tenía más niveles, y esos otros niveles están en Washington. Entonces, pues ahí hay muchos imponderables. Por lo que se refiere a García Luna, bueno, es que los señalamientos de estar involucrado en el tráfico de drogas, esos no los hizo Estados Unidos ni los descubrió Estados Unidos. Esos se vienen haciendo en México desde 2007-2008. Entonces, yo ahí dudo menos, digamos, de la participación de García Luna en el envío de drogas a Estados Unidos. Y pues yo pensaría que si el caso no es tan sólido como el de Cienfuegos en Estados Unidos, en México es mucho más sólido. Hay elementos para que sea mucho más sólido, porque, te reitero, las denuncias vienen de mucho tiempo atrás. Estados Unidos extradita a Cienfuegos a petición de México. ¿Quiere esto decir que hay impunidad? Pues no, creo que no. Simplemente creo que hay una defensa de la soberanía y del respeto al debido proceso. Es decir, Cienfuegos es nuestro. Si es delincuente, es nuestro delincuente. Sus delitos se cometieron en México en el pasado reciente. Es un hombre que siempre vivió en México, etcétera. García Luna de alguna manera es un narco de ellos, Vicente. Vive en Estados Unidos desde hace mucho, lo manejaba el Departamento de Seguridad Interior con Michael Chertoff,
era un peón de ellos, siempre lo fue. Hizo negocios con ellos, es otra cosa. Entonces, esta extradición, pues se le encuentran delitos, eran delitos sabidos, se decide investigarlos, y me parece que es pertinente pedirlo en extradición por enriquecimiento inexplicable, pero creo que también es una petición que cubre una formalidad legal, pero que difícilmente se va a concretar en el futuro próximo, porque primero García Luna tiene que responder por las acusaciones de los fiscales en Nueva York, y después se verá si lo entregan o no. En el caso de Cienfuegos no había todavía una acusación ante el juez formalizada, entonces se aprovechó eso para mandarlo, y pues yo creo que todos esperamos que la Fiscalía General de la República haga un trabajo eficiente para convertir en imputaciones formales tanto lo que reciban de Estados Unidos como lo que se pudiera investigar acá, que eso no lo iban a juzgar allá. Y acá yo creo que la presencia del general Cienfuegos en México es una excelente oportunidad para presentar acusaciones por violaciones a los derechos humanos, no por tráfico de drogas. Además, ¿no? Pero creo que el hecho de que el general esté aquí nos da más elementos, por ejemplo, para esclarecer, en definitiva, la participación del ejército o la no participación del ejército en la atrocidad de Iguala. Así es. El 26 de septiembre de 2014. Yo creo que esto es muy positivo, porque bueno, pues el general tendrá que decir, ¿no? Si se hace una imputación o si se hace una averiguación previa, tendrá que decir lo que sabe al respecto, y vamos a poder despejar ese asunto que pues es una lápida, es un peso terrible en la conciencia del país, que clama justicia, y que se han hecho avances, pero que no se ha llegado al esclarecimiento definitivo. Que así sea. ¿Por qué no cerramos con una reflexión sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Obviamente los odiadores del presidente estarán buscándole el arrocito negro al arroz, pero creo que es muy importante el posicionamiento de México a nivel mundial en plena pandemia. Este mismo mes estarían llegando las primeras dosis que serán aplicadas a los trabajadores de la salud, y creo que justa y merecidamente, y bueno, pues ya nos tocará por cuestión de edad a muchos durante el próximo año, Pedro Miguel. Bueno, pues resulta que sí estamos a nivel de Dinamarca, al menos en cuanto a la preocupación del gobierno por la salud de los habitantes. Así rabien los reaccionarios que han estado todos estos meses pues felices haciendo un juego muy perverso, porque pues están haciendo los cálculos de cuánta gente se va a morir, y mientras más gente se muera, pues mayor es el beneficio político que ellos esperan obtener, ¿no? Y además pues hacen un juego muy malévolo, porque pues sabemos de antemano que se va a seguir muriendo la gente, y entonces hoy te dicen, si el gobierno no cambia de política, mañana va a haber más muertos. No, pues claro que va a haber más muertos, cambie o no de política el gobierno. Que Andrés Manuel se ponga o no cubrebocas, pues va a haber más muertos, porque la pandemia mata. Aquí, en China, en Estados Unidos, en Bélgica, en España, ¿no? Este juego va a persistir. Mira, hace unas semanas, Héctor de Mauleón, que es parte de este aparato propagandístico de golpeteo al gobierno, publicó una historia en Twitter en donde llegaba una paciente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con 20% de oxigenación, y no la querían recibir, a pesar de que llegaba con 20% de oxigenación. Pues creo que la historia es conocida porque el presidente la retomó en la mañanera. Yo tomé el tuit de Héctor de Mauleón, hablé con médicos, amigos, y les pregunté si era posible que alguien estuviera vivo con 20% de oxigenación, o de saturación de oxígeno, para ser más precisos,
Y los 3 médicos se rieron de mí y me dijeron, hombre, o sea, estás hablando de ciencia ficción. Ya si tienes 80 vas al hospital, ¿no? Y si tienes 60, 70, estás estirando la pata. Entonces, fíjate tú, hace 2 días la jornada publica en Primera Plana un reportaje de lo que está haciendo el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y bueno, pues es nuestra vanguardia, es nuestra punta de lanza en la lucha contra el COVID. Ha atendido a miles de pacientes, tiene 100 y tantas camas totalmente saturadas, hay un personal que está dejándose la piel, está totalmente entregado a la tarea de salvar vidas. Entonces, dices, ¿y cuál es el propósito de desacreditar al INER y de decir que el servicio es pésimo y que echan a la gente que está a punto de morirse? Pues es muy claramente el afán de lucrar y de causarle un daño político al gobierno gracias a la pandemia. A mí me parece que van a inventar algo, van a decir que las vacunas son chafas, que a mi tía abuela no la vacunaron y se murió por culpa de López Obrador, etcétera. Eso así va a seguir siendo porque ese es el único motivo político que tienen desde hace muchos meses y lo han explotado y le han sacado el jugo. Pero creo que el hecho es conmovedor, o sea, el que hayamos logrado un nivel de atención como el que se ha logrado, una cobertura como la que se ha logrado, cuando nos entregaron el sistema de salud pública en ruinas, pues es una hazaña no solo gubernamental, es una hazaña del cuerpo médico, paramédico, enfermeras, camilleros, afanadores, especialistas, administradores, funcionarios, sociedad. Creo que es de veras conmovedor el hecho de que en México nadie se haya quedado sin una cama de cuidados intensivos, salvo porque se equivocaron, porque no marcaron el 911, porque no sabían cómo hacerle, porque decidieron que mejor se quedaban en casa. Eso ha ocurrido sin duda, y sin duda han ocurrido incidentes aislados de torpeza administrativa, de saturación hospitalaria, pero en términos generales se ha atendido al conjunto de la población que lo ha requerido. Y ahora viene la vacunación. Vamos a ser de los primeros países en empezar la vacunación, quizá el 5º o 6º país que empiece a vacunar masivamente en el mundo. Y esto también nos habla de un tremendo éxito del equipo de salud que encabeza el doctor Jorge Alcocer y que tiene su principal ejecutivo en el doctor Hugo López-Gatell. Nos habla de un éxito de la Cancillería, que está encabezada por Marcelo Ebrard, para haber podido negociar en condiciones factibles el abasto de vacunas. Nos habla de esperanza, Vicente, nos habla de mucha esperanza y de que el gobierno le está respondiendo a su país. Como así lo hemos señalado una y otra vez. Qué placer, qué deleite platicar contigo, Pedro Miguel, en este espacio libre como el viento, en este espacio sin censura. No te pierdas, te voy a mandar para a ver si mejoramos el sistema juntos de internet. Cómo nos da dolores de cabeza para enlazarnos, pero tú sabes que más allá de la broma, más allá, agradezco siempre la intención, la deferencia, el detalle con este espacio y con la audiencia para abordar estos temas y estas reflexiones, Pedro Miguel. No, yo te agradezco a ti. Y ya que hablas de eso, tal vez tengamos que plantearnos como objetivo nacional la soberanía internética y empezar a construir nuestro propio internet. Vamos a ver si eso es posible, ¿no? Claro que sí. Ojalá que sea pronto. Por el día de hoy te mando un abrazo y estamos al pendiente, Pedro Miguel. Un gran abrazo para ti, Vicente, para toda la banda de Sin Censura y para quienes nos escuchen o nos escucharán. Que tengas muy buen día. Claro que sí. Cuídate mucho. Un abrazo. Es Pedro Miguel, escritor, analista y pieza fundamental de esta cuarta transformación, hablando con nosotros sin